Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí les traigo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Toga se enamoraban? O, The Blood That Binds. O su traducción al español, La sangre que une. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Matt Stark, 66. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 17. Los dueños de corazones solitarios. Esta es tu última oportunidad de cambiar de opinión, rubia, dijo Magne, mirando deliberadamente a Himiko, que estaba sentada a su lado en la parte trasera de la camioneta sin identificación actualmente estacionada dentro del centro comercial de Dasubeida. Vamos, ella ya tomó una decisión. El chico que le rompió el corazón debe sufrir. Ogama exclamó en voz alta mientras usaba el espejo retrovisor para volver a ponerse sus lentes de contacto azul cielo. Esto es estúpido y peligroso. Nunca debimos haber venido aquí, refunfuñó Sakyou detrás del volante, jugando con su cabello rubio con una mano mientras revisaba su teléfono. No es suficiente que ya sienta que me están observando todo el tiempo en ese nuevo escondite. Solo tenemos que exponernos así. Y cállate. No tení mi sedoso cabello plateado solo para que nos echáramos atrás en el último momento, se burló Ogama, dándole un codazo enojado a Sakyou en las costillas. Después de un grito de dolor, comenzaron a discutir, como de costumbre, y Magne cerró los ojos y suspiró por lo que pareció la enésima vez esa noche. Haciendo un esfuerzo consciente por ignorar a los otros dos, se centró en Himiko, que tenía una mirada de incertidumbre. Himiko, te dije esto muchas veces antes, pero no tienes que hacer esto, presionó Magne, tratando de provocar una reacción en su joven amiga. No, lo hago. Tengo que hacerlo. Es por mi propio bien, dijo Himiko mientras sacudía la cabeza. ¿Por qué? Después de unos segundos de contemplación silenciosa, la expresión de Himiko asumió su habitual expresión inexpresiva. Era el que, Magne aprendió, Himiko usaba cada vez que dejaba que su ira y su sed la guiaran. Miró a Magne y el usuario de magnetismo no pudo leer lo que realmente estaba pensando. De todos modos, respondió Himiko. ¿Recuerdas lo que dije hace un tiempo? Izuku es la clave para recuperarme. Magne no podía entender. Pero entonces era diferente, eras el mismo de antes y griega. Himiko la hizo callar abriendo abruptamente las puertas traseras de la camioneta y saltando fuera del vehículo. No he cambiado, murmuró Himiko sin mirar atrás, en un tono seco que no dejaba lugar a discusión. Habiendo sometido a Sakyou, Ogama se rió ante las palabras de Himiko. Ya escuchaste a la dama, así que vámonos. Dijo mientras salía emocionada del asiento del pasajero, después de todo, Perséfone no terminó sola al lado de Hades. Sabía cuándo había sido derrotada, así que Magne cerró las puertas que quedaron abiertas y saltó al asiento del conductor, encendiendo la radio para pasar el tiempo mientras esperaba su regreso. Resignada, solo podía mirar con preocupación la figura de Himiko que se alejaba a través del espejo lateral, un alegre Ogama y un gruñón Sakyou flanqueando a la chica. Himiko y reflexionó, ¿no creo que te des cuenta de que no eres Hades en este escenario? A altas horas de la noche, tras lo que no se convirtió en tragedia solo por pura suerte, un pequeño puñado de policías y algunos de los héroes seguían patrullando los alrededores de la playa, para mantener esas manzanas de la ciudad son seguras y aisladas. Mientras tanto, la detective Ayashi Nijima, junto con la oficial Nakamura y su unidad, escanearon y registraron cada centímetro del sótano del almacén y los edificios adyacentes en busca de pistas de cualquier tipo. La mayoría de los demás policías que participaron en la redada habían sido liberados. Aquellos que no resultaron heridos y acompañados al hospital, es decir,
Uno de esos agentes despedidos fue el teniente Akane, pelirrojo y de orejas puntiagudas, cuyo escuadrón fue el único que no se vio atrapado en una explosión repentina por amenazas inesperadas. Ventajas de tener a Olmig como soporte inmediato. Estaba sentada en un banco dentro del vestuario de la comisaría. Con los codos apoyados en los muslos, la cabeza gacha y el pelo largo y ardiente cayendo en cascadas sobre los hombros y oscureciendo su rostro. Estaba semidesnuda, con la mayor parte de su equipo tirado en el suelo frente a ella, ya que no había reunido suficiente energía para guardarlo, tomar una ducha y terminar de cambiarse. Las personas que la rodeaban no se sentían mucho mejor y el ambiente dentro de los casilleros era similar al de un funeral. Y para empeorar las cosas, la noticia de la desaparición de Izuku Midoriya, quien se suponía estaba bajo protección, llegó con la firmeza de un martillo clavando un ataúd. Dadas las circunstancias, sería egoísta por parte de Akane pensar que las vidas de nadie que ella conocía estuvieran en peligro, a pesar de que ese niño estaba en grave peligro. Tenía ganas de agarrarse el cuero cabelludo con suficiente fuerza como para que le doliera. Sin embargo, no había tenido mucho tiempo para pensar en la moraleja de tal pensamiento o en la autoflagelación, cuando su teléfono inteligente, que previamente había sido dejado caer al azar sobre su camisa desechada, comenzó a sonar. Akane consideró ignorarlo, pero dada la situación actual sabía que no podía. La detective Tsukauchi ya había regresado al departamento para dirigir los esfuerzos de búsqueda y rescate, por lo que existía la posibilidad de que necesitara su ayuda. Lo cogió y contestó sin mirar a la persona que llamaba. Hola, soy Akane. Oh, Akane. Me alegro mucho de haber podido comunicarme contigo. Estaba muerta de preocupación por ti, cariño. Sintió que se le cortaba el aliento en la garganta, como si hubiera olvidado cómo respirar. Conocía esa voz y sabía que esa persona no debería llamarla en ese momento, con un tono que indicaba que acababa de enterarse de los acontecimientos de la noche. ¿Nozomi? Preguntó tentativamente, temiendo la respuesta. Sí, soy yo. ¿Quién más pensaste que sería? Ciertamente no tus padres, respondió Nozomi Kousaka mientras se reía de su propia pequeña broma. Pero, ¿cómo? ¿Estás en casa? No hubo humor en la respuesta de Akane. Sí, por supuesto, respondió Nozomi, con confusión evidente en su voz, te llamo a esta hora porque acabo de ver las noticias en la televisión. ¿Sabes? El bebé me despertó, así que pensé. Estoy despierto, así que será mejor que vea qué está pasando. Y ella siguió hablando, pero Akane ya no escuchaba. Ella pensó que simplemente tenía que estar perdiendo la cabeza. Buscó en sus recuerdos a fondo, para encontrar alguna evidencia de que vio a Kousaka en las últimas horas, pero se quedó en blanco. No recordaba haberse encontrado con su amiga, no desde la sesión informativa de ese mismo día. Por el bien de su propia cordura, Akane tenía que asegurarse. Nozomi, se suponía que estarías aquí en la estación, con el equipo de Ishimura. ¿No te acuerdas? Grillos durante un par de dolorosos segundos, como si Kousaka tuviera problemas para procesar las palabras de Akane. Su respuesta fue como una bola de demolición. Akane, ¿de qué estás hablando? Todavía tengo 2 días más de baja por maternidad. Y el detective Ayashi Niijima regresó de Dagoba en las primeras horas del día siguiente. Después de juzgar que no había nada más interesante que pudiera encontrar, decidió que sería mejor invertir sus esfuerzos en unirse a la búsqueda del adolescente desaparecido. El informe forense sobre el laboratorio y todo lo demás que habían encontrado dentro del sótano probablemente tardaría unos días en estar terminado, independientemente de su aportación. Entró a la sala de la oficina principal y la encontró en un caos casi total, con docenas de oficiales caminando ocupados de aquí para allá, hablando por teléfono, mecanografiando o escribiendo, o hojeando numerosos documentos en busca de cualquier información pertinente a su caso. Los más desafortunados fueron enviados a la recepción, para hacer frente a una voraz presencia mediática que intentaba mantener a raya a los periodistas. A la sala de reuniones en sí, observó mientras pasaba junto a las paredes de cristal transparente, no le estaba yendo mucho mejor. El detective Naomasa Tsukauchi estaba hundido hasta los codos en una montaña de papeles, con una computadora portátil abierta a su lado, y al menos 2 oficiales estaban en una videollamada en voz alta con un agente de la sede central. Media docena más estaban repasando las desordenadas anotaciones en la pizarra blanca y un mapa de la prefectura de Shizuoka. Era como si todo el lugar estuviera en un frenesí.
Para sorpresa de Ayashi, el asistente personal de Olmig, Toshinori Yaji, también estaba presente, vistiendo su ropa cómicamente grande, demasiado grande para alguien de su estatura. Estaba sentado al lado de Naomasa, aparentemente trabajando en su propia computadora portátil. Su habitual aspecto enfermizo era incluso peor de lo normal, el hombre parecía extremadamente aprensivo y, por alguna razón, como si sufriera un dolor insoportable, a juzgar por las gotas de sudor en su frente y el rostro que parecía haber masticado un habanero particularmente picante. ¿Cómo va la búsqueda? Preguntó en voz alta mientras estaba en la puerta. Adivina, respondió Naomasa fríamente sin perder el ritmo. Tenía los ojos rojos e hinchados por todo el estrés a un grado tan extremo que parecía como si no hubiera dormido en días. Ayashi dejó escapar una risa sin humor, que fue fácilmente ahogada por la cacofonía que lo rodeaba. Si incluso su amigo, el tranquilo y sereno Naomasa Tsukauchi, estaba al borde de un colapso mental, entonces realmente estaban en una pérdida catastrófica. Bueno, no es sin razón. Miró su reloj, que marcaba las 7:30 de la mañana. Ni siquiera 12 horas desde que todo sucedió, y ya parecía como si hubiera pasado toda una vida, como un recuerdo lejano. Habían planeado todo tan minuciosamente y, sin embargo, no lograron ver un defecto evidente, en retrospectiva. La posibilidad de que sus planes se filtraran. Habían subestimado, una vez más, a sus adversarios. La primera vez, cuando Himiko estaba sola en el patio de recreo, fue casi perdonable. No eran del todo conscientes de sus habilidades y personalidad, y no planificaron con anticipación todas las rutas de escape posibles. Esta vez, sin embargo, simplemente no había excusa. Sabían con quién estaban tratando, conocían sus peculiaridades y aún así no lograron tomar precauciones en torno a ese hecho. No tenían ninguna razón real para estar demasiado confiados y, sin embargo, habían actuado como si no hubiera ninguna posibilidad de que sus planes literalmente estallaran en llamas. Habían cometido errores, una y otra vez, cuando no podían permitírselo. Fue entonces que, aunque sordo y poco claro, un grito atronador sacó a Ayashi de su monólogo interno de desaprobación. Si bien no provino del interior de la oficina, de alguna manera había sido lo suficientemente penetrante como para ser escuchado por todo el departamento, silenciando cada conversación. Ante eso, Ayashi vio como Toshinori repentinamente se levantaba de su asiento y casi choca contra él para salir de la sala de reuniones, de alguna manera luciendo aún peor. Logró sorprender al hombre larguirucho que murmuraba en voz baja. Inko está aquí. Naomasa, con la tez cada vez más pálida, siguió los pasos de Toshinori, por lo que Ayashi también fue tras ellos. Mientras los tres hombres marchaban en dirección al grito, la puerta que conducía al estacionamiento de la estación se abrió de golpe y Inko Midoriya, extremadamente molesta, entró al lugar, seguida de cerca por la oficial Sansa. Las orejas de Sansa eran las más caídas que Ayashi y Naomasa habían visto jamás, y la vergüenza y la culpa impresas en todo su rostro eran tan palpables que casi eran dignas de ser descritas como una emoción propia e independiente. Antes de que Inko pudiera comenzar a gritar, Toshinori corrió a su lado para agarrarle las manos en una muestra que Ayashi asumió que era ternura. Naomasa los alcanzó y, resignado, pidió a la pareja que lo acompañara a su oficina, y Ayashi persiguió al grupo a distancia. Tan pronto como Naomasa dejó entrar a Toshinori e Inko, Ayashi decidió en ese momento que no necesitaba ser testigo de primera mano de los eventos que seguramente seguirían, así que esperó afuera. Y todavía ahí. Se paró a una distancia saludable de la oficina de Naomasa y descubrió que en su prisa, y probablemente por agotamiento, Naomasa se había olvidado de cerrar completamente las persianas de las ventanas que separaban su oficina personal del resto de la sala principal. Ayashi nunca tuvo la intención de hacerlo, pero se le dio un asiento delantero en la espiral descendente de Inko Midoriya. En el momento en que recibió la confirmación de que su hijo había desaparecido, Ayashi se dio cuenta de que algo se rompió dentro de ella. Vio que su primer instinto fue agarrar el material de oficina más cercano que encontró y arrojárselo a Naomasa, quien no hizo ningún esfuerzo por esquivarlo. La vio recoger más y más cosas y tirarlas al suelo, mientras Toshinori intentaba detenerla. La escuchó gritar a todo pulmón, sin querer aceptar que no podía reunirse con su hijo. Y vio cómo ella caía de rodillas, probablemente llorando más fuerte que jamás en toda su vida. Como era de esperar, Toshinori se arrodilló ante ella para abrazarla, y ella se aferró a él como si su vida dependiera de ello.
Su agonía le recordó demasiado cuando perdió a Kaina, pero esos terribles recuerdos se almacenaron nuevamente en el archivador en los rincones más oscuros de la mente de Ayashi, una vez que Naomasa abrió y cerró la puerta nuevamente, dejando atrás a un Ainko inconsolable y a un Toshinori deprimido. Que estaba haciendo todo lo posible. No había tomado mucho tiempo, pero Naomasa salió de su oficina luciendo como si hubiera envejecido 10 años de una sola vez. Su mejilla izquierda, golpeada por el pesado pisapapeles que le arrojaron, estaba roja y comenzaba a hincharse. Con su presencia, los otros policías y mujeres dejaron de fingir que estaban trabajando y de hecho volvieron a la acción, y el desorden de antes se reavivó dentro de la sala principal del departamento. Sin saber realmente qué decir o cómo proceder, Naomasa y Ayashi se miraron torpemente durante un rato. Su punto muerto llegó a su fin una vez que Sansa reapareció a su lado, tomando la iniciativa y cortando la tensión. ¿Quiere que le traiga un poco de hielo, detective? Preguntó Sansa. Momentáneamente sorprendida, Naomasa se recuperó rápidamente. No, gracias, Sansa, respondió. Tocó el lugar e hizo una mueca ante el dolor punzante. Me lo merezco, finalizó. Bueno, en ese caso, ¿dónde puedo serte útil? Naomasa se rascó la nuca y miró el reloj colgado en la pared. Miró a Sansa. Nada, Sansa. Deberías aprovechar la oportunidad para descansar un poco. Lo necesitas. Sansa suspiró profundamente. Ojalá pudiera, estaré en la sala de descanso, en caso de que me necesites. Y con pequeños pasos, Sansa arrastró los pies todo el camino, con la cabeza gacha y la campana en su cuello tintineando lo que casi sonaba como una melodía triste. Estamos todos en la cuneta, ¿eh? Comentó Ayashi. Naomasa se burló. Él se siente plenamente responsable de lo ocurrido. En todo caso, la culpa recae únicamente sobre mis hombros. Ayashi se apresuró a corregir. Nuestros hombros. No organizaste todo este desastre, solo, compañero. Eso podría ser, pero no me hace sentir mejor, dijo Naomasa, completamente derrotada, dándole a Ayashi una sonrisa torcida. Bueno, por mucho que me gustaría, no estoy aquí para levantarle el ánimo a nadie, dijo Ayashi rápidamente mientras se encogía de hombros, sin dejar ninguna posibilidad de que disminuyeran el ritmo. Necesitamos hablar. Decir todo lo que sabemos debería ayudarnos a extraer algo de sentido de este lío. Naomasa inicialmente no estaba dispuesto a estar de acuerdo, pero no había logrado mucho progreso, si es que había alguno, al quedarse atrapado dentro de la sala de reuniones desde que regresó de Dagobah. Le hizo un gesto a Ayashi y le indicó con la cabeza a su amigo que lo siguiera. Los detectives caminaron hacia la puerta que conducía a las salas de interrogatorios, la única sección del edificio actualmente desierta. Cerrar la puerta del área común fue como si pudieran volver a pensar con claridad, con la vorágine ahora amortiguada. No se molestaron en elegir una de las habitaciones y decidieron hablar allí mismo, en el pasillo. Ayashi se apoyó en una pared con la espalda y rápidamente sacó un paquete de cigarrillos y un encendedor de los bolsillos de su gabardina. Naomasa tenía la intención de recordarle a su amigo que no se permitía fumar en el interior, pero los acontecimientos recientes habían hecho que eso cayera al final de su lista de prioridades. Así, simplemente optó por apoyarse en la pared opuesta a Ayashi, a una distancia respetable para no molestarse demasiado por el humo y al mismo tiempo poder hablar normalmente. Pasaron unos minutos en silencio, mientras ambos detectives organizaban sus pensamientos confusos. Solo como curiosidad, comenzó Ayashi, rompiendo el hielo, ¿cómo se enteró Midoriya-san recién ahora que se llevaron a su hijo? La mayor parte de nuestros heridos fueron enviados al Hospital General de Musutafu durante su turno. Probablemente tuvo las manos ocupadas hasta esta mañana, cuando Sansa fue a recogerla. Ayashi asintió y se rascó la barba de varios días. Bueno, supongo que tiene sentido. Pero deberíamos ponernos en contacto con alguien cercano a ella. Esto puede parecer insensible, pero Yaji-san es nuestro vínculo directo con Olmig, y no podemos dejar que se quede con ella. Encogiéndose, Naomasa todavía tuvo que asentir con la cabeza. Apesta, pero tienes razón. Su equipo de seguridad mencionó a un Bakugou-san. Así que haré que Sansa se comunique con ellos. Bien, antes de que lo olvide, debo decirte que en el camino de regreso aquí hice una breve parada en la casa de Kousaka-san. La unidad médica allí me informó que ella está bien. No pudieron encontrar ningún rastro de drogas en su sistema, ni había ningún indicio de que le hubieran extraído sangre.
Naomasa lució una pequeña pero genuina sonrisa ante la noticia. Ya habían avisado, pero es bueno tener la confirmación de que ella no resultó herida. ¿Cómo está Akane? No podría arrastrarla lejos de allí, incluso si quisiera, dijo Ayashi mientras hacía una pequeña mueca. Son muy cercanos. ¿Crees que ella y Kousaka tienen algo que ver? Preguntó, sonando curioso. No que yo sepa, aunque Kousaka es madre soltera. Naomasa le dio a Ayashi una mirada inquisitiva. ¿Pero por qué preguntas? Ayashi lo despidió, riendo entre dientes. Nada, solo charlar un poco para distraernos un rato. Naomasa también dejó escapar una pequeña risa. Bien. Y tu mandíbula no está tan apretada como hace unos segundos. ¿Sabes que todo ese rechinar es terrible para tus dientes? Los dos se rieron un poco más liberalmente ante eso, y la única respuesta de Naomasa fue darle el visto bueno al comentario jocoso de su amigo. De todos modos, Ayashi se aclaró la garganta, volviendo al asunto, supongo que Akane debe estar mucho más tranquila ahora que sabe que Kousaka está a salvo. Lo cual es bueno, ya que se siente muy mal por no darse cuenta de que no habló lo mejor que pudo. Amigo ayer. Puedo imaginar. Naomasa entonces concluyó algo. Entonces, si no hubo sangre involucrada, eso significa que Toga no fue quien se infiltró en la sesión informativa, ¿eh? Odio admitirlo, pero no. No puedo entender cómo nos puede engañar alguien que usa un disfraz normal. Encontraron a alguien cuya constitución era inquietantemente cercana a la de Kousaka. También llevaba una máscara facial, fingiendo tener alergias o algo así. Combina el color de cabello y ojos, aprovecha el hecho de que un grupo de idiotas estresados están hiperconcentrados en una cosa específica, y ahí lo tienes. Ayashi sacudió la cabeza con incredulidad, como si no quisiera creer que dos personas completamente ajenas pudieran verse tan similares y que se enamoraran de ello. Estaban mucho más preparados que nosotros, pero eso no es excusa. Deberíamos haber previsto algo como esto, dijo, ocultando su rostro desconcertado detrás de una mano. No puedo estar en desacuerdo, nos adelantamos un poco. Quizás tener a Olmigt a nuestro lado nubló nuestro juicio. No podía negar completamente la observación de Naomasa, por lo que Ayashi optó por no discutir. En cambio, volvió al asunto en cuestión. Sin embargo, surge la pregunta. ¿Por qué llegar tan lejos, cuando tenían a alguien con una peculiaridad perfectamente adaptada a la situación? Naomasa se burló y sacudió la cabeza. No tengo idea. Aunque, comenzó a preguntarse en voz alta, para que no usaran toga, creo que o ella estaba preocupada por algo más, o no tenía ganas. Su comportamiento es realmente impredecible. Más aún después de que Midoriya-kun entró en escena. Ayashi descartó el cigarrillo gastado, pisándolo con la suela de su zapato e inmediatamente encendió uno nuevo. En cualquier caso, continuó, el hecho de que hayamos sido engañados por alguien sin el don de un espía nos hace quedar aún peor. Hizo un ruido de disgusto, luego se quitó la gabardina y la dejó deslizarse desde sus hombros hasta el suelo, como si en respuesta a esa admisión de incompetencia estuviera abandonando su personaje de detective. Naomasa sabía lo que esa señal podría significar, pero antes de que pudiera abordarlo, Ayashi continuó, sin inmutarse. Entonces, dijo Ayashi, creo que es lógico que, de alguna manera, la fábrica de villanos todavía esté activa. El inesperado cambio de tema tomó a Naomasa un poco por sorpresa, aunque se alegró de que las palabras pronunciadas por Ayashi no estuvieran en el ámbito de abandonar su carrera. Cruzando los brazos sobre el pecho, Naomasa dejó caer la cabeza por un momento, el hombre sintió el cansancio caer sobre sus hombros con renovada fuerza. Se partió ambos lados del cuello y luego miró hacia el techo blanco y monótono, con los ojos buscando respuestas. Veo tres posibilidades distintas, especuló finalmente después de un tiempo. En primer lugar, una célula que nunca descubrimos se mantuvo allí y aprovechó esta oportunidad para resurgir. En segundo lugar, este es un grupo diferente que heredó, o usurpó, el poder de Villain Factory. Activos y conocimientos. Y en tercer lugar, alguien está intentando utilizar la fábrica de villanos para distraernos, o tal vez para provocarnos. Oh, contrapuso tentativamente Ayashi, son los tres combinados. Tal vez los eliminaste, pero hubo alguien detrás de la fábrica de villanos todo el tiempo que nunca salió a la luz. Y todo lo que está sucediendo ahora. Los secuestros y el uso del anónimo, es solo una extensión de este individuo, o grupo de individuos, planes. Y probablemente piensen que es hilarante arrojarnos estas asociaciones en la cara.
Esa suena como una teoría tan buena como cualquier otra, sea lo que sea, el descubrimiento de ese laboratorio y la aparición del anónimo no pueden ser simplemente una casualidad. Hablando de eso, ¿hemos reunido algo de valor de ese sótano? Porque, hasta donde yo sé, ya sabes, todo lo que hemos llegado hasta ahora son conjeturas. Aparte del hecho de que algunas habitaciones parecían una mazmorra medieval, básicamente confirmando que estaban siendo utilizadas para mantener cautivas a personas, no. Aunque Nakamura y algunos de sus colegas fueron directamente a la sede central en Tokio para obtener ayuda de los chicos forenses. No podemos esperar mucho, pero ella está tratando de recuperar cualquier dato que valga la pena de esos discos duros abandonados que recuperamos. TCH, dado el estado de ese lugar, esa es una esperanza tenue, en el mejor de los casos, pronunció Naomasa. No es que tengamos muchas opciones en este asunto. Tenemos las manos atadas y no tenemos nada con qué seguir. ¿Y tú? ¿Te quedaste allí mucho después de que yo me fui?, cuestionó Naomasa. No, no había nada más de interés. Todo lo que podemos hacer ahora es esperar el informe final. Naomasa suspiró y miró a Yashi fumando. Consideró pedir un cigarrillo él mismo, ya que en ese momento le parecía una medicina útil, pero la idea se desvaneció tan pronto como se le ocurrió. Ambos sabían que ese no era un mecanismo saludable para afrontar la situación. Fue entonces, mientras Naomasa observaba la mirada desaliñada de su amigo, con las bolsas oscuras debajo de los ojos y la barba sucia en la cara, que una luz aparentemente brilló desde el cielo sobre él. Chasqueó los dedos, llamando la atención de Ayashi hacia él. Si estas personas son parte de Villa Infactory o no, todavía necesitamos encontrar a Midoriya, y sin darse cuenta nos han dado una pista de dónde podría estar. Ayashi le dio una mirada extraña e intentó preguntar qué estaba pasando, pero permaneció en silencio. Eso le resultó familiar, ya que tenía el presentimiento de que Naomasa debía haber tropezado con algo. ¿Es así como le hablo a la gente cuando hablo sin tener sentido?, pensó ociosamente. Naomasa se volvió hacia Ayashi y lo miró con un brillo de emoción en sus ojos. Ayashi simplemente le hizo un gesto con la mano a su amigo para que siguiera hablando. Sabemos que estas personas usaron un escondite y experimentos que pertenecían a Villa Infactory, y tenemos razones para creer que Toga estaba siendo ayudado por ellos. Bueno, con lo que sucedió, es seguro asumir que Toga está trabajando con ellos. Tomó un largo momento, pero Ayashi había captado la línea de pensamiento de Naomasa. Entonces, si son responsables del secuestro de Midoriya, podemos suponer que usarían alguna otra casa segura antigua que no conocemos. Lo que nos lleva de regreso a Naruata. Naomasa concluyó triunfalmente, golpeando un puño cerrado sobre una palma abierta. Ayashi, riéndose, recogió su gabardina de donde la dejó caer al suelo, sintiéndose mucho mejor. Miró a Naomasa con mirada expectante. Bueno, dado que tenían un escondite hasta aquí, en Musutafu, no es seguro, pero al menos parece que tenemos un plan real en formación. ¿Qué necesitas que haga ahora? Naomasa tenía una mano en la barbilla y su cerebro se activaba, preparando los siguientes pasos. Vas a la sala de reuniones y tratas de encontrar cualquier conexión con el caso de Villa Infactory que podamos haber pasado por alto. Además, Nishida y los demás estaban mirando las imágenes de la cámara de seguridad del centro comercial. Les vendría bien tu ayuda. Ayashi asintió con entusiasmo. Entendido. Le preguntaré a Sansa también. Él necesita desesperadamente algo en qué ocuparse. ¿Y tú? Aún debería tener un viejo contacto de Naruata. Solo espero encontrarlo de buen humor. Ayashi estaba a punto de hablar, pero fue interrumpida por la puerta de la oficina principal que se abrió abruptamente. La cabeza del sargento Nishida asomó por la abertura. Oh, ahí lo tienen. Detectives, creemos que hemos identificado el vehículo utilizado por los secuestradores. Genial, así que pongámonos en marcha, exclamó Ayashi. Hizo ademán de seguir a Nishida, pero se detuvo momentáneamente al lado de Naomasa para mirarlo a la cara. Tocó ligeramente la mejilla izquierda de Naomasa, el hombre gritó y apartó su mano. Realmente deberías poner un poco de hielo ahí, ¿sabes? Señaló Ayashi, riéndose. Y ring. Dentro de la sala de profesores de la UA, Hisashi Yamada levantó la vista del monitor de su computadora y miró a su costado, mirando enojado de un lado a otro entre el teléfono inteligente que sonaba y su dueño, su amigo y compañero maestro, Shouta Aizawa. El dispositivo había estado gritando fuerte, anunciando su presencia al mundo durante el último minuto.
maldiciendo en voz baja, ya había tenido suficiente. ¿Por qué no respondes eso de inmediato, Eraser? Hay gente tratando de trabajar aquí. Aizawa respondió sin apartar la mirada de su propio monitor. Sí, y yo soy uno de ellos. El plan de estudios del próximo semestre no se solucionará solo. Oh, ¿sí? Y no puedo hacer nada mientras los gemidos moribundos de un gato siguen resonando en mis oídos. Matando totalmente mi vibra, ¿sabes? ¿Y qué clase de tono de llamada es ese, de todos modos? Es uno de los valores predeterminados, dijo Aizawa con indiferencia, cuando el teléfono finalmente se detuvo. ¿Ves? Ya se fue. No sé si lo recuerdas, Shouta, pero somos héroes. ¿Y si es importante? Hisashi le preguntó. Si es así, lo intentarán por segunda vez. Y con una sincronización impecable, el teléfono casi de inmediato empezó a sonar de nuevo. Oh, por el amor de Dios, Shouta, solo recógelo. De hecho, me estoy muriendo aquí, llegó la voz descontenta de Nemuri Kayama, quien llevaba gafas de sol dentro de la oficina y se masajeaba la frente con ambas manos, tratando de cuidar un dolor de cabeza. ¿Eres consciente de que no es un comportamiento aceptable que un profesional, a las 9 de la mañana, tenga resaca? Demasiado para un profesional ignorar una posible llamada de negocios, comentó sarcásticamente Hisashi, ganándose un suspiro irritado de Aizawa. Cállense ustedes dos, es demasiado temprano un sábado para que hablen tan ruidoso, se quejó, su cabeza vibrando dolorosamente en la misma frecuencia que el tono de llamada. No es culpa nuestra que decidiste ir a los bares anoche, cuando sabías que teníamos que venir a la UA hoy, replicó Aizawa, apático. En realidad no sabía que empezaríamos el fin de semana, dijo, con un poco más de fuerza. Recibiste un correo electrónico informándote el martes pasado. Te juro que te golpearé en la cabeza con esta grapadora, advirtió con total naturalidad, con una mano gravitando hacia el objeto. Aizawa gimió, pero finalmente accedió y, respondiendo la llamada, equilibró el teléfono entre su oreja y un hombro, con la plena intención de seguir trabajando mientras hablaba. ¿Era Ceread hablando, detective Naomasa Tsukauchi? Sí, por supuesto que te recuerdo. Ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos, sí, vi lo que pasó en Dagobah, ¿qué? ¿Pero quién? La fábrica de villanos. Rápidamente se dio cuenta de que el trabajo escolar tendría que esperar. Se levantó, alejándose de su escritorio, dedicando toda su atención a la conversación con el detective. Yamada y Nemuri se miraron el uno al otro y luego miraron con curiosidad. Ya veo, un niño. ¿Y en Naruata, eh? Sí, por supuesto. Iré allí de inmediato, entendido, me mantendré en contacto. La llamada terminó y Aizawa miró fijamente su teléfono durante un par de segundos antes de girarse para dirigirse a sus expectantes colegas. Tenías razón, Mick, es importante. Las luces volvieron a encenderse e Izuku se encontró en una situación difícil, mientras miraba desde la mano que sostenía hasta los ojos azules que decididamente no pertenecían a la oficial Sansa, sino a la misma mujer del patio de comidas. Lo siento, dijo mientras soltaba su mano y comenzaba a caminar lentamente hacia atrás, me temo que me equivoqué de persona por accidente. Apenas había dado 2 pasos detrás de él cuando chocó con alguien más. Levantó la vista y encontró a un hombre rubio de aspecto enojado, bloqueando su camino. Oh no, Izuku Midoriya, me temo que estás exactamente donde queremos que estés. Hizo un movimiento sobre sus ojos, como si se estuviera quitando lentillas, y sus ojos brillaron rojos. Ella le dedicó una sonrisa maliciosa entre dientes afilados. No fue capaz de cuestionar quiénes eran o cómo esta mujer sabía su nombre, ya que antes de que las palabras pudieran formarse dentro de su boca, sintió el pinchazo de una aguja en su cuello. Te divertirás mucho, Izuku. Dijo felizmente mientras la visión de Izuku se volvía borrosa y caía inconsciente. Y, aturdido, confundido, con la garganta áspera y la boca seca, y el peor dolor de cabeza que había tenido en toda su vida. Izuku se había despertado después de quién sabe cuántas horas sintiéndose como si lo hubiera atropellado un camión. Pronto descubrió que no podía moverse, ya que la cuerda en sus muñecas y tobillos, que lenta pero seguramente se clavaba en su piel, lo ataba a los brazos y piernas de una silla. No solo eso, sino que fue inútil abrir los ojos, ya que estaba en algún lugar cubierto por una completa y absoluta oscuridad. Mientras intentaba orientarse, poco a poco le llegaron los últimos recuerdos de antes de perder el conocimiento, y el terror se apoderó de él venenosamente al darse cuenta de la precariedad de su situación.
Si lo habían separado de la oficial Sansa, y esos extraños avistamientos dentro del centro comercial no fueron imaginados por él, entonces esto solo podría significar... Una puerta se abrió frente a él y el repentino brillo lo cegó momentáneamente. Aún así, se dio cuenta de que alguien había accionado un interruptor que encendía una luz encima de él, cuando escuchó la puerta cerrarse, y aún así el brillo no disminuyó. A medida que sus ojos se adaptaron a la nueva configuración, los rasgos de la persona frente a él comenzaron a tener sentido, mientras manchas confusas se fusionaban en formas comprensibles. Y resulta que eran formas con las que se había familiarizado. Oye, Izuku-kun, dijo Himiko Toga con una voz demasiado alegre, sus inconfundibles moños rebotando al mismo tiempo que sus pasos emocionados. Durante un lapso de tiempo considerable, Izuku estuvo congelado en su lugar, y se preguntó si había muerto y este encuentro fue una visión extraña que su cerebro produjo en sus últimos momentos de conciencia. Sin embargo, el dolor en su cabeza y extremidades, la sensación de su lengua reseca y el sonido de la dulce voz de Himiko en sus tímpanos eran demasiado reales en comparación incluso con el sueño más vívido y lúcido. Eso, y la falta de oxígeno que hacía que le ardieran los pulmones, ya que no se había dado cuenta de que no estaba respirando correctamente. Al ver su falta de reacción, Himiko se rió, aunque no fue el sonido encantador al que Izuku estaba acostumbrado. Más bien, estaba vacío, como carente de alegría y siniestro. La sonrisa que no llegó a sus ojos entrecerrados confirmó su sospecha de que ella no estaba nada feliz de verlo. ¿Qué? ¿El gato te comió la lengua? Preguntó, sonriendo, sus afilados colmillos brillando bajo la luz. Himiko, murmuró, todavía fuera de sí. Oh, entonces sí me recuerdas. Y aquí pensé que habías seguido adelante sin mí. Las cejas de Izuku se fruncieron. ¿Qué quieres decir? Solo creo que, si realmente te gustara, mostrarías un poco más de esfuerzo tratando de encontrarme. ¿Qué? ¿Encontrarte? ¿Cómo? Cuestionó, sacudiendo la cabeza todo el tiempo. Ella gimió y puso los ojos en blanco. ¿Por qué iba a saberlo? Era tu trabajo resolverlo, dijo distraídamente mientras inspeccionaba debajo de sus uñas. Pero huiste. No sabía ni por dónde empezar, Ahora me las excusas, Izuku. No estoy aquí para ellas. Estaba cada vez más inquieto ante su razonamiento sin sentido. Himiko, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estás aquí? Ella se rió de nuevo, y nuevamente sonó como clavos en una pizarra en los oídos de Izuku. Oh, Izuku, querido, ¿no es obvio? Nuestra última reunión terminó demasiado pronto y hay algunos asuntos pendientes entre nosotros dos. Y esta vez, no habrá nadie que interrumpa, respondió ella. De una manera que hizo que los pelos de la nuca de Izuku se erizaran. Tragó saliva. Himiko, ¿dónde estamos? Preguntó, sintiéndose repentinamente hiperconsciente de su entorno. Ella sonrió amenazadoramente. Se acercó y se inclinó. Un punto de luz se reflejó en su pierna derecha, e Izuku notó el brillo de una espada atada a su muslo. Su ritmo cardíaco comenzó a aumentar. No es importante. Lo que importa ahora es lo que te haré. ¿Por dónde debería empezar? Su mano derecha sobresalía hacia adelante. ¿Quizás tus mejillas? ¿O tus manos? ¿Tus muslos? Pronunció mientras sus dedos se deslizaban agresivamente y acariciaban cada parte del cuerpo mencionada. Izuku se estremeció ante su toque, pero no había nada que pudiera hacer para detenerla. Finalmente lo agarró del cuello, como para estrangularlo. Tal vez ese jugoso cuello tuyo. Un escalofrío aterrador recorrió su columna, seguido de una sensación de perdición inminente que se instaló en algún lugar de su estómago. Sintiendo que las lágrimas brotaban, Izuku vio que su vida comenzaba a pasar ante sus ojos. Ofreció a su madre y a Olmigt una disculpa silenciosa, lamentando el hecho de que tal vez nunca los volvería a ver. Sin embargo, en ese momento tuvo la oportunidad de expresar su remordimiento a al menos una persona a la que había agraviado. Si este era realmente el final para él, al menos debería dar a conocer sus honestos sentimientos. Miró los hermosos pero fríos ojos amarillos de Himiko y, al notar su mirada, detuvo la inspección minuciosa de su cuello. Lo siento, dijo entre dientes. Fue como si una represa hubiera explotado dentro de la cabeza de Himiko, mientras una ráfaga de diferentes emociones inundaba su mente. Su rostro pasó por diversas expresiones de confusión, duda y asombro, antes de adoptar una ira abyecta.
Soltó el cuello de Izuku, pero su mano volvió a bajar al segundo siguiente para darle una palmada en la mejilla izquierda con suficiente fuerza como para forzar su cabeza hacia un lado e incluso hacer sonar la silla en la que estaba sentado. Le tomó unos momentos procesar lo sucedido, ya que su ya confuso cerebro saltando como gelatina dentro de su cráneo no ayudó. Cuando volvió en sí, el dolor de cabeza y el ardor en la mejilla ya eran lo más alejado de sus pensamientos. Izuku miró preocupado a Himiko y la encontró con el ceño más profundo que jamás había visto, su cara roja como la sangre y los ojos llorosos. Himiko, ¿por qué? Callarse la boca. Gritó ella, interrumpiéndolo. Después de todo lo que pasó, ¿crees que quiero oírte decir lo siento? Él la miró con los ojos muy abiertos mientras ella temblaba en su lugar, furiosa más allá de lo imaginable. Pero, ¿por qué estás? Ella lo hizo callar con un gesto de la mano. Ese día ya me harté de tonterías tuyas, así que no quiero escuchar nada más, dijo secamente. Sus ojos se cerraron y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, su incapacidad para conectarse con ella en el patio de recreo era demasiado clara en sus recuerdos. El silencio que impregnaba la habitación continuó, mientras Izuku se encontraba incapaz de articular una respuesta adecuada, después de que quedó claro que las disculpas no eran bienvenidas. Por su parte, Himiko sentía la garganta en carne viva y se daba cuenta de que estaba empezando a hiperventilar, pero ahora que Izuku tenía la audacia de lo siento, no podía parar. Cerró los ojos por un instante para calmarse un poco. Luego, aprovechando su incapacidad para hablar, continuó. Nunca quise contarte todo tan pronto, pero tuviste que presionarme, ¿no? De hecho, tenía la intención de confesarte, eventualmente, pero en mis propios términos, no así. Izuku encontró su voz nuevamente. Lo entiendo, pero yo, estaba tan perdido cuando descubrí que yo... No me importa. Gritó, interrumpiendo. Dando un paso atrás, cruzó los brazos sobre el pecho, sintiendo frío de repente. Se suponía que eras el Izuku amable y comprensivo que llegué a conocer y en el que confié. Pero Himiko, no es tan simple, dijo desconcertado, estábamos hablando, de... Hizo una pausa, la siguiente palabra pesaba en su lengua como 1000 toneladas, lo que hacía difícil articularla o incluso pensar en ella. Ella se rió, ocultando su boca detrás de sus manos, encontrando su vacilación tan hilarante como irritante. Ni siquiera puedes atreverte a decirlo, ¿eh? Débil. Sacudió la cabeza. No es así. Oh, no. El pobre y amable Izuku no puede decir algo tan breve, dulce y simple como un asesinato, dijo, enfatizando la última y terrible palabra lamiéndose los labios. Al notar la palidez en el rostro de Izuku, comenzó a reírse y, de manera condescendiente, agregó. ¿Sabes? Tal vez ese imbécil de Bakugou tenía razón. Realmente eres patético. Por alguna razón, escuchar ese comentario encendió un fuego dentro de Izuku, como si alguna fuerza olvidada que rara vez se usaba y que yacía latente en su corazón hubiera regresado a la superficie. Probablemente fue una parte que permaneció con él desde el momento en que aceptó el desafío de Katsuki sin nadie que lo respaldara, y que ahora no le permitiría tomar las palabras de Himiko con calma como lo había condicionado a hacerlo el constante acoso. Al mismo tiempo, una picazón en el fondo de su mente notó que algo andaba mal. La Himiko que conocía, la misma que lo defendió, nunca humillaría a alguien como ella acaba de hacerlo. Y especialmente no después de toda una vida de abusos que sufrió. A pesar de eso, ella no había terminado de hablar mal de él. Siempre fuiste demasiado ingenuo para tu propio bien. Un cobarde, hasta la médula, insistió, encogiéndose de hombros. Ella apretó el puño mentalmente al ver la ira aparecer en sus ojos generalmente amables. Puede que haya sido ingenuo, pero eso fue porque solo vi lo bueno en ti, respondió en un tono mucho más fuerte y firme. Ella se burló y miró hacia otro lado, encontrando que las paredes vacías eran más dignas de atención que Izuku. Ja. Exclamó, si eso es cierto, considérate halagada. Pero no es exactamente un contraargumento, ¿verdad? Aún así fuiste demasiado crédulo para no ver lo que obviamente estaba ocultando. Te estás engañando si crees que nunca noté que algo andaba mal. Esas veces en las que pediste que la conversación cambiara cuando se mencionaba tu familia o tu pasado. Estaba claro que había algo más. Qué observador de tu parte, bromeó, chasqueando la lengua. Estaba empezando a perder la paciencia ante su desdén. Cuando me hablaste de tu peculiaridad, estaba haciendo todo lo posible por apoyarte porque sabía que era un tema delicado. Puede que me haya dejado llevar un poco, pero no mentí cuando dije que es genial.
Reconfortante. Y durante el festival, estaba realmente enojado con tus padres. Esta vez no hubo respuesta desinteresada de su parte, ya que todavía parecía estar más fascinada por cualquier otra cosa que no fuera Izuku. Él, sin embargo, ya estaba harto de que ella fingiera que no le importaba. Me preocupaba por ti. Eso pareció funcionar, ya que su cabeza se giró en su dirección, su anterior ceño fruncido volvió con toda su fuerza. Repítelo. Cuestionó en un tono bajo y peligroso. Dije que estaba preocupado por ti, respondió del mismo modo. Y nunca pedí tu compasión. Escupió, ya no actuando aburrida. Lástima. Y Miko, que y sus cejas se fruncieron aún más a medida que se agitaba más y más. ¿Qué diablos estás tratando de hacer? No estoy intentando nada. Tú eres quien sigue sacando a relucir todas las cosas de nuestras citas pasadas, como si alguna vez importaran. Sintió una punzada en el pecho, como si su corazón acabara de romperse. No puedes hablar en serio. Oh, pero lo soy, querido Izuku. En el momento en que me llamaste asesino con disgusto en tu voz, fue cuando me perdiste para siempre. Su pulso estaba en su punto más alto. No fue a propósito. Yo, entré en pánico. Entraste en pánico. Ella gruñó, ¿y cómo crees que me sentí, eh? Nunca antes había estado en esa situación, no sabía cómo reaccionar. No, cállate. Ya estaba nerviosa por esos mensajes raros que me enviaste, pidiendo conocerte en persona. Llego y estás actuando todo frío y distante, y me hiciste confesar lo que hice, a pesar de que te rogué que no lo hicieras. Necesitaba saber la verdad. ¿Por qué? Él lo miró 2 veces. ¿Por qué? Porque quería ayudarte. Sí, claro, fuiste de alguna ayuda. Y no recuerdo haberte pedido ayuda alguna vez. ¿Y Miko, me mantuviste en la oscuridad y esperabas que no quisiera saber más? Preguntó, estupefacto. ¿Qué bien te trajo? Ese no es el punto. Con una mano levantó su suéter en un instante, y con la otra dirigió sus ojos hacia la cicatriz en el lado derecho de su abdomen, hacia la marca que dejó allí la herida de bala. ¿Ves lo que pasó cuando decidiste que castigarme era más importante que nuestros sentimientos mutuos? Descubrir un recordatorio físico de sus propios fallos, y tenerlo grabado en la propia carne de Himiko además de todo, fue demasiado para Izuku, quien sentía que su espíritu se estaba destrozando cada vez más. Intentó expresar cualquier cosa para compensarla de alguna manera, pero solo pudo recurrir a lo que sabía comportarse. Himiko, no sabía que te lastimaste. Yo, lo siento. Ella gimió una vez más, harta de una discusión que iba en círculos. ¿Tienes siquiera la más mínima idea de por qué lo sientes? Preguntó burlonamente, ¿o simplemente estás trabajando en piloto automático, disculpándote sin otra razón que la que has aprendido a sobrevivir? Esa pregunta, legítimamente, lo sorprendió y le hizo volver a comprobarse. Sé dónde me he equivocado, ¿no? ¿Por qué se resiste tanto? Pensó, completamente confundido. Lo siento porque te traje a la policía y por decir cosas que no debería haber dicho, dijo, tratando de entenderla cuidadosamente. Vaya, eres tan bueno en esto, ¿no? Al fallar una vez más, su frustración e impaciencia empeoraron. Pero no estoy mintiendo. ¿Por qué no puedes aceptar eso? Ella no aceptaba nada de eso. Te descubrí toda mi alma, y tú la escupiste y me trataste como basura en la primera oportunidad. Su respiración se estaba volviendo frenética. Te lo digo, nunca quise decir esas cosas. Salieron por accidente, mientras intentaba procesar todo. Oh, ¿entonces tengo la culpa por no darte suficiente espacio? Preguntó con veneno en su lengua. Yo no dije eso. ¿Qué está pasando? Pensó desesperadamente, consciente de que había algo que se estaba perdiendo. Ella no le permitió reflexionar sobre ello mientras continuaba su asalto. ¿Sabías que eres la única de las 2 personas a las que alguna vez dije la verdad sobre mis padres? No, pero... ¿Tienes idea de lo difícil que fue para mí volver a visitar mi pasado de mierda? Ella siguió hablando por encima de él con una voz tensa y llena de dolor, sintiéndose tan angustiada como la última vez que hablaron. Yo, podría decirlo, Himiko. Ella hizo un sonido de descontento que lo hizo sentir incómodo. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa, para demostrarle que nunca tuvo la intención de lastimarla. Pero te abracé, ¿recuerdas? Preguntó con voz mansa, con la vana esperanza de que el recordatorio aplacara su humor.
Inesperadamente para él, ella se rió, pero no había alegría en su risa. Oh, es cierto. Me abrazaste y me dijiste que estarías allí para ayudarme. Él también sonrió. Sí. Su sonrisa falsa dio un giro de 80 en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿por qué no cumpliste tu promesa, eh? Otro golpe a sus ilusiones cada vez más desmoronadas de tener la esperanza de llegar hasta ella. Su cerebro estaba trabajando horas extras. Tenía miedo. Intentó. ¿Cómo pensaste que reaccionaría una vez que supiera lo que hiciste? Siempre vuelve a ti, ¿eh? Nunca he tenido en cuenta lo que estaba pasando. No estás siendo justo. Dijo, antes de que pudiera morderse la lengua para detenerse. Su sonrisa tortuosa y maliciosa volvió con toda su fuerza, mientras una nueva punzada de arrepentimiento aparecía en la mente de Izuku. Oh, lo siento, pensé que el idiota peculiar ya habría sabido que el mundo no es justo. Entonces, ¿fue justo el abuso que sufrí? Y Miko, eso no es lo que dije. Por favor, suplicó entre lágrimas ante una audiencia indiferente. Entonces, ¿qué quisiste decir, Izuku? No puedes salir de esto, ya que sé lo que piensas de alguien como yo. Has dejado muy claro que mi confianza en ti no valía un comino. Estaba a punto de seguir argumentando que ella estaba equivocada, pero luego se dio cuenta de que estaba siguiendo exactamente el mismo camino de antes. El que solo condujo al desastre. Ya había roto su promesa y la pelea que siguió los llevó por mal camino. Dijo cosas de las que se arrepintió inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. Y soñó durante mucho tiempo con encontrarla de nuevo y explicarse, y aquí estaba. Obviamente no en la posición que había imaginado, pero finalmente tuvo su segunda oportunidad y la estaba desperdiciando. Izuku pensó que simplemente expresar su arrepentimiento debería haber sido suficiente para mostrarle cuánto quería compensarla, pero para alguien como Himiko claramente nunca sería suficiente. Las circunstancias que la convirtieron en la persona parada frente a él hicieron que no estuviera satisfecha con meras palabras, ya que no habían funcionado en aquel entonces. Intentó obligarla a dar una explicación cuando ella seguía diciéndole que no había nada más que decir. Solo tomó en consideración sus propios pensamientos y nunca hizo un esfuerzo por ver lo que Himiko estaba transmitiendo. Ella le pidió que confiara en ella, después de todo, ella confiaba en él lo suficiente como para decirle la mayor parte de la verdad sobre su pasado, y él ignoró esa petición. Izuku se dio cuenta de que deseaba tanto estar junto a Himiko, que sin darse cuenta comenzó a exigirle que lo perdonara. Y sabía que no funcionaba así. Por eso estaba tan furiosa con él diciendo lo siento, porque lo interpretó como si él se burlara de ella, como si esa palabra fuera a deshacer todo lo malo que pasó. ¿Qué fue lo que All Might le dijo una vez? ¿Que a veces era mejor no pensar y simplemente dejarse llevar? Estaba pensando demasiado, como solía hacer, y de ahí siempre venían sus errores. En este momento de introspección, descubrió que todo su cuerpo temblaba. Miró sus manos atadas, que estaban tensas y cerradas en puños de tal manera que las uñas se le clavaban en las palmas. Bueno, él no seguiría así. Respirando profundamente, se obligó a dejarlo ir. Tan pronto como lo hizo, sus extremidades se relajaron y sus manos se abrieron. La niebla que impregnaba su cabeza también se había disipado. Levantó la vista y Himiko todavía lo miraba lascivamente, como si estuviera expectante por lo siguiente que haría o diría. Pero ya había terminado de fracasar. Si la única forma en que Himiko volviera a ser feliz y reuniera la fuerza para seguir adelante fuera arremetiendo contra él, lo aceptaría con gusto. En cierto modo, concluyó que se lo merecía. Y además, se supone que un héroe debe sacrificarse por el bien de los demás, ¿no? Él le sonrió, una sonrisa genuina y resignada, que rompió su fachada de malicia. En realidad, Himiko parecía casi asustada al ver la expresión tranquila de Izuku. ¿Sabes qué, Himiko? Comenzó. Tienes razón. De todas las cosas que esperaba que él dijera, esa línea definitivamente no estaba en la lista. De repente, sintiéndose fuera de su elemento, Himiko tuvo que pedir una aclaración. ¿Tengo razón, sobre qué? Él se rió, sorprendiéndola una vez más, pero fue una risa triste ya que no tuvo el coraje de mirarla a los ojos a mitad de camino. Mirando su regazo, explicó. Tienes razón en que no valoré tu confianza. Ahora puedo ver que eras reacio a decirme la verdad porque me rogabas que me quedara a tu lado, sin importar qué, y no pude hacerlo. Así que tienes todos los motivos para estar enojado conmigo.
No te entiendo, comentó Himiko, sintiendo que la conversación había virado en una dirección que ella no había anticipado. Él suspiró y luego se obligó a mirarla. Y con toda la sinceridad que ella esperaba de él, simplemente declaró: haz lo que quieras conmigo. No te culparé por ello. Himiko volvió en sí un par de segundos después y descubrió que el mundo se estaba volviendo negro. Mareada, tropezó con su propio pie y estuvo a punto de caer de trasero, pero logró recuperar el equilibrio en el último segundo. De fondo, casi amortiguados, se escuchaba el sonido de una silla raspando el suelo, acompañado de un asustado Izuku preguntándole repetidamente si estaba bien. Ella no sabía lo que pasó, solo que su cabeza comenzó a dar vueltas en círculos una vez que escuchó algo extraño, acerca de cómo Izuku estaba de acuerdo con que ella lo matara. Con los ojos bien abiertos, su cabeza giró en dirección a Izuku, mirándolo como si fuera una criatura alienígena atada a una silla de tortura. Lenta pero seguramente localizó su voz. ¿Qué? Preguntó, estupefacta. Él le dirigió una mirada confusa, con el ceño fruncido. ¿Estás bien, Himiko? No te golpeaste la cabeza, ¿verdad? ¿Qué? Ella repitió. ¿Qué? Él cuestionó de nuevo. Estuvo a un segundo de perder completamente los nervios. ¿Qué quieres decir con qué? Acabas de decirme que estás bien si te hago daño. ¿Qué carajo te pasa? ¿No es eso lo que querías de mí? Sus manos se levantaron para tirar de su cabello, ya que pensó que debía haberse vuelto loca en el último minuto. No. Por supuesto que no. Se suponía que no debías estar de acuerdo. Izuku se sentía igual de desorientado. Lo siento. Lo intentó, volviendo rápidamente a viejos hábitos. Himiko todavía estaba al borde de sufrir un colapso mental. No, no, no. No es así como planeé esto. Se suponía que debías seguir discutiendo, y íbamos a seguir así hasta llegar a un punto en el que tuviera una excusa para apuñalarte. Quedó momentáneamente aturdido, pero se recuperó igual de rápido. ¿Qué estás diciendo, Himiko? Estoy diciendo que necesito un cierre. Necesito saber que ya no podemos estar juntos. Y que admitas que no puedes estar con un asesino como yo. Izuku estaba a punto de expresar su total desconcierto una vez más, cuando finalmente descubrió la razón por la que encontraba su comportamiento tan diferente al de la Himiko que llegó a conocer y de la que se enamoró. Ya veo, dijo, más sereno, así que a eso se trata todo esto. Himiko todavía estaba completamente perdida, y la mirada de comprensión de Izuku no ayudaba en lo más mínimo. ¿A qué te refieres? Me secuestraste, y luego, en lugar de simplemente atacarme, comenzaste este interrogatorio solo para obtener una reacción de mí, así que, ¿entonces podrías justificar matarme? Su prolongado silencio y su incapacidad de mirarlo a los ojos fueron prácticamente una admisión. ¿Por qué? Insistió. Porque mi vida era mucho más sencilla antes de conocerte. Sabía lo que quería y cómo conseguirlo, pero entonces tú solo tenías que aparecer y ser todo amabilidad esto y comprender aquello. No lo sabía. ¿Cómo manejarlo? Si él llevaba su hipótesis a su conclusión lógica extrema, entonces... Espera, ¿preferirías que nunca nos hubiéramos conocido? ¿Que hubiera dejado que ese villano te asfixiara hasta la muerte? Sí, creo que lo haría. ¿Cómo puedes decir eso? Porque entonces no tendría que lidiar con todos estos sentimientos confusos que tengo por ti. Solía ser muy fácil. Me enamoraba, los apuñalaba hasta matarlos y luego bebía su sangre para convertirme en ellos. Estaba contento. Pero entonces tú... Estaba agitado otra vez. ¿Yo qué? ¿Dónde me equivoqué? Cuestionó nerviosamente. Me mostraste que había un camino diferente, esto es tan ridículo. Estoy rodeado de gente como yo, que siempre me aceptó tal como soy, y aún así me encuentro sintiéndome como un extraño a veces. Se supone que estar en casa. Levantó los brazos y giró en su lugar. Un lugar como este debería sentirse como en casa, y sin embargo no lo es. Himiko cayó de rodillas, sintiéndose agotada emocional y mentalmente. Ella nunca debería haber hecho esto, nunca más haber ido tras Izuku. Aún así, después de empezar, tuvo que terminar de vomitar sus pensamientos más profundos, aunque solo fuera por su propia tranquilidad. Estoy justo donde se supone que debo estar, viviendo en mi verdad, y lo único en lo que puedo pensar es en cómo quiero estar contigo. Se quejó, señalando con un dedo enojado a un asombrado Izuku.
Pensó en decir algo para calmarla, pero no se le ocurrió nada. Estaba admitiendo sus sentimientos por él y, aún así, se estaba torturando por ello porque había decidido que no debería estar con él. ¿Preferiría morir antes que vivir como una extraña por el resto de su vida? ¿Qué podría decir siquiera para contrarrestar eso? Y Miko siguió hablando con la conciencia pesada y un nudo en la garganta, sin darse cuenta de la agitación interna de Izuku. Solo tenías que salvarme la vida. Tuviste que prometerme que estarías allí para ayudarme. Tuve que decir que mi peculiaridad es genial. Tuve que apoyarme cuando te hablé de mis padres. Tuve que llevarme a la mejor cita de mi vida. Vida, y bésame y abrázame como si fuera la chica más importante del mundo. Solo tenías que meterte con mi vida. Durante su discurso, Izuku vio todos y cada uno de esos recuerdos pasar por su mente mientras Himiko los enunciaba. Recordó por qué empezó a gustarle y por qué deseaba tan desesperadamente estar con ella de nuevo. Esos recuerdos calentaron su corazón y finalmente encontró en él lo correcto que decirle. Himiko, dijo suavemente, y sus ojos se elevaron suavemente del suelo a los suyos. Para su sorpresa, solo vio compasión en ellos. Me gustas. Mucho. Y ya no me importan las cosas malas que has hecho. Todo lo que quiero, ahora mismo, es estar contigo y ayudarte a encontrar un lugar donde no te sientas con ganas. Ya no soy un extraño. El imposible olor a café y dulces llegó a sus fosas nasales y respiró profundamente con los ojos cerrados. Una vez que los abrió de nuevo, fue como si estuvieran de regreso en el café hace tantos meses, cuando él le dijo por primera vez que no la dejaría sentirse sola nunca más. Sentados uno frente al otro, comiendo un pastel de chocolate y un parfait de granada, mientras uno conocía al otro y, sin darse cuenta, se enamoraban mutuamente. La ilusión, sin embargo, se desvaneció tan rápido como apareció, y Himiko tuvo que lidiar con la realidad de la situación. Había tomado a Izuku como rehén para matarlo, creyendo que esa acción la haría regresar a los días de gloria de antaño. Entonces, volvería a ser una villana hecha y derecha, la que no podía sentir remordimientos y que cortaba gargantas con la misma facilidad con la que se vestía todos los días. Pero Izuku, una vez más, había arruinado sus planes. En lugar de ser la persona combativa del patio de recreo, que no estaba dispuesta a entender por qué había elegido una vida de crimen y violencia, ahora le dijo que ya no importaba. Y lo peor es que sabía que no era mentira. Era excelente para decir cuando las personas no decían la verdad, y muy pronto aprendió en su relación que Izuku no era un mentiroso. Y, sin embargo, algo se sentía mal y no tuvo ningún problema en solucionarlo y comprender qué era. No merecía nada de esto. Ella no merecía su amor, su compasión o su voluntad de aceptarla tal como era. Era demasiado bueno para ella y llegó a la conclusión de que nunca estaría a la altura de él. En el momento en que se mostrara a las autoridades, sería encarcelada por el resto de su vida, y entonces, ¿de qué le serviría el amor y la aceptación de Izuku, desde tras las rejas? E incluso si de alguna manera no terminara arrestada, ¿cómo pagaría cada uno de los terribles crímenes que había cometido? ¿Por dónde empezaría? Como tal, descubrió que solo tenía una opción real. Encerrar sus sentimientos y seguir adelante con su objetivo original y pretender ser el villano en el que se había convertido. De esta manera, pensó, al menos conservaría la libertad que había buscado toda su vida. Supuso que un corazón solitario era mejor que uno roto. Su expresión se oscureció y sus ojos se quedaron sin vida, al contrario de lo que esperaba Izuku. Himiko se puso de pie lentamente y los arrastró por el suelo, tropezando hacia él, moviéndose más como un autómata que como una persona. Lo siento, Izuku, pero no he cambiado, dijo fríamente. Himiko, ¿qué pasa? Ella estaba justo frente a él ahora, e Izuku no tuvo la oportunidad de reaccionar, ya que en un solo y fluido movimiento, Himiko sacó el cuchillo atado a su muslo y cortó, la cuerda que ataba su mano izquierda a la silla cayó sin fuerzas. El terreno. Antes de que él pudiera moverlo, ella lo agarró por el pulso para mantenerlo en su lugar, con el filo del cuchillo apuntando hacia su mano abierta. Él mismo con una cicatriz visible. ¿Ella realmente está pasando por esto? Pensó, temblando, el corazón latiendo tan rápido que sentía como si le saltara en la garganta. Su suposición anterior de que él estaba bien con cualquier cosa que ella hiciera volvió a convertirse en dudas, a medida que el miedo a ser lastimado realmente se apoderó de él. No he cambiado. No he cambiado. No he cambiado, repitió Himiko en voz baja, como un mantra.
El filo de la hoja tocó su piel y Miko la arrastró por su palma con fuerza más que suficiente para abrirla. Izuku cerró los ojos, reprimió un grito y apretó los dientes. Su palma empezó a sangrar, lentamente al principio. Pasó el cuchillo una vez más, repitiendo el patrón anterior, y su sangre ahora brotaba libremente de la incisión precisa. Izuku no pudo evitar gritar de dolor esta vez. Y. El cuchillo emitió un sonido agudo que rebotó en las paredes al golpear el suelo, fallando por un pelo en uno de los pies de Izuku. Al escuchar eso y sentir que Himiko le soltaba el pulso, Izuku abrió los ojos para comprobar qué estaba pasando. Vio a una Himiko estupefacta, mirando con desesperación la herida que ella le infligió en la mano. En el momento en que vio la sangre saliendo profusamente del corte, descubrió que mantener sus sentimientos encerrados no resolvería sus problemas. Porque no funcionó. Al ver ese corte en su mano, recordó cuando vio la sangre de Izuku por primera vez, en la playa. Y como entonces, me sentí mal. Verlo sufrir se sintió mal. Resulta que ella aprendió que nunca podría disfrutar de que él sufriera. Y Miko vio lo que quedaba de su mundo, que ya se encontraba en una situación precaria, desmoronarse hasta convertirse en un fino polvo ante sus propios ojos. Miró sus ojos asustados, luego su mano sangrante, luego nuevamente sus propias manos y la pizca de rojo que las manchaba. Con un grito pegado a su garganta, sus piernas comenzaron a moverse por sí solas, y Himiko huyó de Izuku, de aquel cuarto oscuro, de la gente que la esperaba afuera. De sus sentimientos, de sus crímenes, de su pasado, de su vida. Ella simplemente corrió, corrió y corrió, subiendo un largo tramo de escaleras, pero sin tropezar de milagro, ya que no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que no pudo ver a dónde iba por las lágrimas. Al abrir una pesada puerta a prueba de fuego, se encontró en el techo del edificio. Solo dejó de correr cuando chocó contra la valla protectora, instalada allí exactamente para evitar que alguien cayera y muriera. Se aferró al metal y lo sacudió un poco, y cuando se mantuvo firme, se permitió deslizarse hasta el frío suelo de piedra. Agotado, sin fuerzas para nada. Ella no sería capaz de superar esto. ¿Y por cuánto tiempo planean meterse con ese niño?, preguntó Sakyou irritado a Nen en particular. Él, junto a Magne, Onoka y Sameada, estaban sentados de brazos cruzados en una especie de sala de espera en la planta baja de su nuevo escondite, ubicado en el siempre descuidado barrio de Naruata. Se trataba de un espacio amueblado con cómodos sillones, mesa de centro, aire acondicionado, televisión de pantalla plana e incluso una funcional y completamente equipada cafetera en uno de los rincones. Desde el exterior no tenía nada de especial, se parecía a cualquier otra pieza de construcción abandonada en Naruata, pero el edificio de 6 pisos había sido utilizado anteriormente como una casa improvisada para el villano fallecido conocido como número 6, cuando aún estaba en desarrollo. Aunque sus actuales ocupantes no estaban interesados en lo más mínimo en su historia pasada. Todo lo que sabían es que era mucho mejor que el húmedo sótano del almacén de Musutafu y que las autoridades no tenían idea de que existía. En el frente que daba a la calle había unas puertas dobles de cristal, espejadas para no permitir que nadie del exterior viera el interior del edificio, pero permitía lo contrario. Entre las puertas y el vestíbulo había un conjunto de pilares que soportaban peso, de estilo vulgar según la variedad corintía. En la pared detrás del grupo estaba la puerta que conducía al garaje, donde estaba estacionada la camioneta sin identificación. Y en el lado opuesto estaban los ascensores, las escaleras que conducían a los niveles superiores, y un pasillo recto, con una sola puerta al final. La habitación más allá era la misma donde su cautivo estaba teniendo un enfrentamiento con Himiko. Onoka Ogama, que estaba recostada cómodamente en una silla y con los pies en alto y sobre la mesa, resopló ante la pregunta de Sakyou. Probablemente ya habría terminado, si no fuera por alguien que le dio a Midoriya la dosis equivocada, respondió sin apartar los ojos de la revista de moda que estaba leyendo. Él estaba de guardia observando la calle, sintiendo como siempre que estaban siendo observados, pero la insinuación de Onoka hacia él atrajo su atención hacia ella. ¿Cómo se supone que iba a saberlo? ¿Cómo se supone que ibas a saber que un adolescente flaco requiere una cantidad mucho menor de sedantes que un adulto y con más peso? Dios, realmente el dilema del siglo. Antes de que Sakyou pudiera maldecir a Onoka, intervino Magne, que estaba paseando por la habitación. No tiene sentido discutir, carnicero. Sharon tiene toda la razón. Podrías haberlo matado. Tuvimos suerte de que la única desventaja fue que se desmayó durante casi un día entero.
Sakyou gruñó en voz baja, pero no insistió. Levantándose de su asiento, se acercó a la máquina de café para tomar algo fuerte, preferiblemente amargo. Pasó junto a Sameada, que estaba viendo un documental sobre las profundidades marinas en la televisión, tan absorto en él que no se daba cuenta de la discusión que tenía lugar detrás de él. Al espiar el movimiento de Sakyou por el rabillo del ojo, Onoka habló en voz alta. ¿Puedes traerme un café con leche? Ven a buscarlo tú mismo, fue su rápida y grosera respuesta. Susurrando imbécil, Onoka simplemente puso los ojos en blanco y volvió su atención a los últimos lanzamientos de sus diseñadores favoritos. Por mucho que odiara a los héroes, tenía que dárselo a Besgeanist. El hombre sabía cómo hacer una chaqueta elegante y asequible. Sin embargo, tuvo que detenerse cuando la angustia de Magne la distrajo demasiado. Magne, cariño, ¿por qué estás tan ansioso? Preguntó, sonando realmente preocupada. Magne dejó de caminar y se dejó caer en su sillón. Ella gimió y se pasó una mano por la cara con frustración. Ya sabes lo que es, Caronte. Pero todo esto fue idea de Himiko. ¿Por qué preocuparse por ella? ¿No tiene ella el control? Magne suspiró. Ahí es donde te equivocas, Charon. Himiko está desesperada por tener el control, porque sabe que no lo tiene. ¿Cómo funciona? Preguntó Sakyou, quien había regresado con una taza de café negro extra fuerte en la mano. Hizo una mueca y sacó la lengua con cada sorbo, pero parecía disfrutarlo de todos modos. Mira, ella, murmuró Magne, deteniéndose para pensar en las palabras correctas. La conozco desde hace mucho más tiempo que cualquiera de ustedes. Ella no es la persona que solía ser, no desde que conoció a ese niño. Y no puede aceptar eso, porque creía que estaba justo donde pertenecía. Espera, pero ella está entre amigos. Onoka protestó, y ella siempre está muy feliz cuando hablamos de moda, dulces o chicos. Incluso se pone muy cómoda con Sameada. Bueno, Sakyou es realmente la única excepción. Oí, se quejó en voz baja. Eso podría ser, Caronte, y no estoy diciendo que esté fingiendo, pero ¿alguno de ustedes la ha visto alguna vez hacer algo, no sé, villana? Y mencionar sus crímenes pasados no cuenta. Pasó un largo minuto en el que ni Onoka ni Sakyou pudieron dar ningún ejemplo. Desde que la conocí, la he visto enfurruñada en su dormitorio, mirándome con dagas o sed de sangre. Pero hasta donde yo sé, ella nunca atacó a nadie en todos esos momentos en que salió del almacén para caminar, dijo Sakyou. Y aunque se infiltró en el departamento de policía, todo lo que hizo fue robar la lista de todos los oficiales estacionados allí y me pidió que entrara a escondidas para espiar la sesión informativa. Ella rechazó con vehemencia la mera sugerencia de tomar la sangre de esa mujer policía. Ogama lo felicitó, sintiendo que estaba llegando a donde se dirigía Magne. Exactamente, ella no se atreve a hacer las cosas que solía hacer. Incluso ahora, la única sangre que ha estado bebiendo es la tuya, Caronte, y eso es porque tú se la ofreciste. Su siguiente conclusión le produjo un profundo dolor a Magne, pero darse cuenta también la tranquilizó, en cierto sentido. No importaba si era una villana, que había asesinado a personas y robado a inocentes sin arrepentimientos, todavía amaba a Himiko como si fuera su hermana pequeña y, como tal, solo quería lo mejor para la rubia Cenicienta. Si eso significaba que Himiko estaba a su lado o no, no era relevante. Qué irónico, pensó Magne, que conocer a un asesino como tú, Himiko, me ablande tanto. Ella se rió sensatamente y levantó la vista para encontrar a Sakyou y Ogama todavía sintiéndose un poco perdidos por las implicaciones de lo que había dicho, así que se lo explicó en términos sucintos. La realidad es, Himiko podría vernos como sus amigos, pero ella no está donde se supone que debe estar. Sakyou terminó su café y, encogiéndose de hombros, se sentó junto a Onoka. Sí, realmente no lo entiendo, dijo, rascándose el cuello. Onoka, por otro lado, parecía estar teniendo una reacción adversa. Pero, ella es mi mejor amiga. Ambos odiamos a nuestros padres, tuvimos problemas con nuestras peculiaridades y matamos gente porque queríamos. ¿Cómo puede ese chico aburrido ser más importante para ella que yo? Hablado como alguien que nunca conoció el amor verdadero, pensó Magne. Antes de que pudiera decirle una palabra, notó que Sameada estaba justo frente a ella, también luciendo perturbado. Pero pensé que Himiko y yo éramos amigos, dijo con tristeza, señalándose a sí mismo con un dedo. Magne sintió ganas de reírse, ya que ver a un hombre tiburón melancólico era demasiado para ella, pero al final también sintió esa ligera punzada de empatía.
Levantándose, colocó un brazo sobre sus anchos hombros y, dándole un abrazo lateral a Sameada, dijo. Así que estabas prestando atención, ¿eh? Él asintió. Bueno, a veces los amigos no pueden permanecer juntos, Kim. Así son las cosas. No creo que Hiran esté de acuerdo, señaló Sakyou. Está demasiado metido en su propio trasero para ver realmente que esta Himiko ya no es la chica de la que solía aprovecharse, observó Ogama, con total naturalidad. A Magne le sorprendió escuchar una evaluación tan correcta proveniente de ella, pero pensó que Ogama era bastante inteligente, a pesar de su cabeza hueca. Habiendo soltado a Sameada, Magne se recostó en su silla. ¿Dónde está? ¿No se supone que esta es nuestra nueva base? Preguntó Sameada. Ya te lo dijimos, Kim. Volvió con camino y le dijo algo como no puedo dejar mi tienda desatendida por mucho tiempo. Magne, dijo Onoka, todavía sonando molesta, si tu teoría es cierta y Himiko no debería estar con nosotros, entonces ¿por qué nos tomamos todas estas molestias para secuestrar a ese niño? Porque, quería demostrarse a sí misma y a nosotros que podía regresar a ser la villana que solía ser. Como si fuera una señal, todos escucharon un fuerte grito proveniente de la puerta cerrada al final del pasillo. Parecía que Himiko finalmente había comenzado a actuar. Al escuchar eso, Ogama mostró una sonrisa arrogante en su rostro y se volvió hacia Magne, discutiendo. Tal vez tu hipótesis no se sostiene, ¿eh? Sin embargo, ni siquiera 20 segundos después, la puerta se abrió de golpe y Himiko salió de la habitación corriendo, tan rápido y tan desesperadamente como si estuviera huyendo de la parca. Los cuatro intentaron llamarla, pero ella los ignoró por completo cuando de repente se desvió para evitarlos y subió corriendo las escaleras. ¿Qué carajo fue eso? Cuestionó Sakyou, sorprendido. Magne tomó la iniciativa. No lo sé, pero no podemos estar sentados sobre nuestros traseros. Sharon, sube las escaleras para hablar con ella. Iré a ver cómo está la niña. Onoka ni siquiera había esperado a que Magne terminara de hablar y se fue, corriendo tras Himiko. ¿Qué pasa con nosotros? Preguntó Sameada, señalándolos a él y a Sakyou. Ustedes dos quédense aquí por el momento. Ellos asintieron con la cabeza y se quedaron completamente quietos. Magne comenzó una caminata rápida hacia la habitación y, de pie en la puerta, se asomó al interior y encontró a Izuku luciendo desamparado y dolorido, con su mano izquierda sangrando a un ritmo alarmante. Niño, ¿qué diablos acaba de pasar? Preguntó ella, preocupada. Yo, no estoy seguro, respondió honestamente Izuku. ¿Por qué estás sangrando? Oh, ella me cortó, supongo. ¿Adivina? ¿Este niño está jodido de la cabeza? Como el sangrado no mostraba signos de detenerse pronto, en una fracción de segundo Magne tomó la decisión de ayudar a Izuku. Dado el estado en el que se encontraba Himiko, Magne asumió que su muerte por hemorragia no estaba en los planes de la chica. Regresando al pasillo, subió al piso inmediatamente superior y entró al baño, donde se guardaba un botiquín de primeros auxilios. Al abrirlo, agradeció encontrar una toalla sin usar, un rollo de gasa y una solución para limpiar las heridas y, equipada con lo que necesitaba, emprendió el camino de regreso. Sameada y Sakyou solo podían mirar con la confusión estampada en sus rostros. Se arrodilló ante Izuku e inmediatamente se puso a trabajar, primero usando la toalla para aplicar presión sobre el corte. A medida que avanzaba la ayuda meticulosa y cuidadosa, utilizó la gasa y la solución para limpiar el corte. Izuku se encogió de dolor todo el tiempo, pero no dijo nada, observando en silencio mientras Magne trataba su herida. Cuando ella estaba a punto de proteger la palma de su mano envolviéndola con una gasa, él encontró la fuerza para preguntar: ¿Por qué me ayudas? Ella se rió, a pesar de lo absurdo de su situación. Niño, primero deberías preocuparte por ti mismo. ¿Te das cuenta de que ayudé con tu secuestro? Oh, lo siento. ¿Por qué se disculpa? Magne pensó con humor, reprimiendo una sonrisa. Pero, si quieres saberlo, continuó, sé que tú eres la razón por la que Himiko se ha convertido en la chica que es ahora. Y que si ella así lo deseara, te habrían matado hace mucho tiempo. En otras palabras, ella no quiere que te caigas muerto todavía. Susurró Izuku, sin estar muy seguro de cómo reaccionar, eso no responde por qué me estás ayudando. ¿No eres un villano? ¿Y? ¿No te enamoraste de una chica que ha lastimado a la gente? No quise juzgar, ay. Gritó, mientras Magne ataba el nudo sobre su palma un poco demasiado fuerte.
Ella suspiró y lo miró a través de unas gafas negras. Lo sé, no te preocupes. Y puede que sea un villano, pero eso no me hace desalmado. Amo mucho a Himiko y quiero verla feliz. Creo que tú también quieres eso, no lo hagas. ¿Tú? Izuku asintió tímidamente, para satisfacción de Magne. Pero tengo que preguntar. ¿Qué le dijiste exactamente que la hizo huir así? Dije que quiero estar con ella y ayudarla a encontrar el lugar al que pertenece. Ella asintió comprendiendo. Sí, eso hará que el corazón de una chica se desborde de emociones. ¿Pero qué pasa con las cosas que ha hecho? Dije que no me importa. Yo, creo que ella tiene lo necesario para redimirse. Ella silbó, impresionada. Vaya, ¿no eres un gran trabajo? Para ser justos, ella no es mucho mejor en ese sentido. Bueno, al menos pensé que ella podría mejorar. Quizás me equivoqué, se lamentó Izuku, frunciendo el ceño. ¿Qué te hace decir eso? Magne preguntó, intrigado. Ella no puede, o se niega a aceptar que yo quería estar con ella. Todo porque quiere volver a ser una mala persona para quedarse con gente como tú. Mirando a Magne, añadió. Sin ofender. Ninguno tomado, respondió ella, sacudiendo ligeramente la cabeza. Ella quería matarme, a pesar de todo lo que compartíamos. Izuku suspiró, sintiéndose cansado. Enojado. Ansioso. No puedo entender eso. Yo, no sé si puedo perdonarla. Mientras se rascaba la nuca, buscando algo que decir, Magne tuvo una idea. Se agachó frente a Izuku, llamando toda su atención. Mira, comenzó, Himiko es, sin duda, una persona complicada, para decirlo simplemente. Sabes que ella no tuvo una infancia, normal, por decirlo menos. No aprendió a ser una persona emocionalmente estable. Persona, y es por eso que tiene estos ataques de violencia, ¿vale? Si confrontar a Katsuki le había enseñado algo, era que se había hartado de gente que arremetía contra los demás como un respiro para sus propias inseguridades. Y si Himiko tenía que inventar una situación para poder lastimarlo, ahora estaba seguro, más que nunca, de que ella nunca lo consideraría culpable por las cosas que le había hecho mal. En algún momento, ella tendrá que asumir la responsabilidad, replicó Izuku, sonando sabio para su edad. Soplando una frambuesa, Magne retrocedió, suponiendo que ahora solo Himiko podía esperar salvar esta relación. Está bien, realmente no puedo discutir eso, soltó, levantando las manos en admisión de derrota. Pero claro, interrumpió Izuku, pensativo. ¿Sí? En cierto modo la animé. Le dije que estaría bien si ella decidía cortarme y. En realidad no estaba preparada para eso, ¿sabes? Magne se rió entre dientes y asintió comprendiendo. Intentaste hacer el papel del héroe abnegado para aplacar al villano frente a ti, ¿no? Creí que podía soportarlo, pero cuando ella lo hizo, yo, me asusté. Y me enojé porque lo hizo, a pesar de que yo dije que estaba bien. ¿Qué me estoy perdiendo? En mi honesta opinión, no importa cuánto quisieras entregarte a ella, había una pizca de autoconservación que persistía. Supongo que hay personas, además de Himiko, por quienes te preocupas. Él asintió. ¿Ves? Es normal temer que nunca volverás a ver a las personas que amas. Nadie es un héroe, o un villano, en realidad, el 100% de las veces. Tú y Himiko todavía estáis en esa fase incómoda. De crecimiento. Lleno de hormonas y toda esa basura. Izuku miró hacia otro lado, sintiéndose incómodo y algo tímido, incapaz de dar una respuesta adecuada. Magne tuvo que admitirse a sí misma que le gustaba. Así que estabas en algo, Himiko, y este chico no es tan corriente como pensaba. Ustedes dos son personas bastante perturbadas, ¿no? Izuku la miró con expresión de confusión. Nada, olvida que dije algo. Pero, tengo la sensación de que tú y Himiko se acercaron demasiado y demasiado pronto, así que es como si ustedes dos se estrellaran y ardieran, como un cohete explotando mientras despega. No creo entender lo que dijiste. Eventualmente lo harás, chico. ¿Pero realmente crees que no podrás perdonarla? ¿Viste el estado en el que se encontraba cuando se escapó? La conozco, y esa no era su obra de teatro. Esto es tan complicado. Es como si no pudiera decidir si estoy enojado con ella o conmigo mismo. Así es como funciona el amor. Izuku se sonrojó un poco, pero estaba inquieto en su asiento. Lo siento, se disculpó nuevamente, pero esta vez sonando impaciente, ¿puedo verla? O tal vez sea mejor si me voy. No puedo hacerlo, chico.
¿Tendrás que quedarte quieto mientras decidimos qué hacer contigo? El sonido de un cristal rompiéndose y un objeto pesado cayendo al suelo, seguido de una lucha en el vestíbulo de entrada, ahogó la siguiente línea. Miró a Izuku, luego de nuevo a la puerta abierta, para ver a Sakyo plantado en el suelo y a Sameada peleando con lo que parecía ser una persona sin hogar. «Quédate aquí», gritó mientras señalaba el suelo, antes de echar a correr. «¿A dónde iría?», gritó en respuesta. Onoka llegó al último piso con la respiración entrecortada, sintiendo la falta de una rutina de ejercicios adecuada en toda su figura, especialmente en sus pulmones. Dado que su peculiaridad requería un control fino y gastaba tanta energía cada vez que la usaba, nunca tuvo que trabajar duro para mantenerse en pie. Aún así, estaba irritada por estar tan sin aliento después de subir solo 6 tramos de escaleras. Había buscado en cada habitación individual en cada piso, pero aún así. Maldita sea la genética para no engordar fácilmente. Se tomó un momento para calmar su respiración, abrió la puerta ignífuga y subió al techo. No fue difícil encontrar a Himiko, ya que estaba recostada de espaldas al suelo a solo unos metros de la puerta, con la mirada fija en el cielo de la tarde. Rastros de lágrimas estropearon sus mejillas siempre sonrojadas. Caminó hacia Himiko y se agachó junto a la chica. Sin saber cómo proceder, intentó mirar hacia arriba también, pero descubrió que era demasiado incómoda en su posición actual. Como tal, decidió acostarse también de espaldas al suelo, reflejando a Himiko. Pasaron unos minutos en lo que sería silencio, si no fuera por el ruido blanco de las concurridas calles que venían de más allá de los límites de las manzanas cercanas. Sin mirar, Onoka finalmente palpó con una mano el suelo, buscando una de las de Himiko, pero en el momento en que la chica lo notó, retiró sus manos y se alejó. Ahora, de espaldas a Onoka, Himiko estaba en posición fetal. «Vete», dijo Himiko secamente. Sosteniendo su cabeza con una mano, Onoka miró intensamente la parte posterior de la cabeza de Himiko. «¿Por qué debería?», ella provocó. Himiko prácticamente gruñó de molestia. «Porque no quiero saber nada de nadie, nunca más. Buena suerte deshaciéndote de mí, mejor amiga». Himiko captó fácilmente el sarcasmo. «¿Se supone que eso es un golpe contra mí? Bueno, eres tú quien prefiere ese aburrido pedazo de basura a nosotros, tus amigos. Y aquí pensé que nos agradamos». Levantando su torso con un brazo, Himiko giró la parte superior de su cuerpo en dirección a Onoka para mirarla. «¿En serio? ¿Estás haciendo esto sobre ti? ¿Cómo no voy a hacerlo, cuando pasamos por todos estos problemas para que pudieras deshacerte de él? ¿Querías que me alegrara de que no te importa si estoy cerca? Cállate, Onoka. Lamento preocuparme por mi novia». «Onoka, ¿qué carajo quieres?», Himiko escupió, casi sin paciencia en ella. Onoka resopló y miró hacia otro lado. «Quiero que mi amiga se sienta cómoda conmigo y acepte aquello para lo que nació». Suspirando, Himiko dejó caer la cabeza. «No nací para hacer nada. Ahora no tengo nada más que hacer». «¿Por qué?», Onoka preguntó, furiosa. «Si te rindes ahora, Himiko, les dejarás ganar», enfureció, extendiendo su brazo al azar, como si estuviera golpeando a enemigos invisibles. «¿Quiénes son ellos?». «La gente que te trató como una mierda por tu peculiaridad. Tus padres. Te dieron un regalo y actúas como si fuera una maldición. No tengo un don llamativo como tú, imbécil. Todo lo que mi don puede hacer es lastimar a los demás». «¿Y por qué es eso un problema? Elegí usar mi poder de la manera que mejor me pareció y tú hiciste lo mismo. ¿No es así?». «No me importa esta conversación», siseó Himiko, una vez más mirando hacia otro lado y cruzándose de brazos. «No soy tú. Tal vez deberías ser más como yo. Así al menos no estarías echando a tus verdaderos amigos a la calle». Sin siquiera darse cuenta, las falanges de Onoka ya habían cortado su piel, con bordes tan puntiagudos y peligrosos como cualquier espada. Sintiendo el dolor sordo proveniente de su mano, maldijo en voz baja por haber arruinado sin querer uno de sus guantes, e inhaló y exhaló lentamente para recuperar el control de sus emociones. En poco tiempo, los huesos habían regresado a su cuerpo. Levantándose, arrojó el guante roto, el otro ahora inútil de la pareja hizo lo mismo inmediatamente después. Aún viendo rojo, le dio a Himiko un ultimátum. «Mira, Himiko, o matas a ese niño, o yo mismo iré allí y lo cortaré en 1000 pedazos». Himiko, dejando a un lado los sentimientos encontrados, odiaba que la obligaran a hacer cualquier cosa.
Levantándose, se giró para mirar a Onoka, quien tenía una expresión inexpresiva inquietantemente familiar. «¿No te atreverías?», se burló Himiko. «Tú eliges», amenazó Onoka, indiferente. Siguieron mirando fijamente, y cuando Onoka estuvo segura de que Himiko se abalanzaría sobre ella, el suelo debajo de ellos tembló y los sonidos de peleas y cristales rompiéndose llegaron hasta ellos. Confundidos por un par de momentos, ambos abrieron los ojos como platos al darse cuenta de que estaban bajo ataque. Con un simple gesto de reconocimiento, los dos se dirigieron hacia las escaleras. Al no tener nada mejor que hacer después de que todas las damas abandonaron abruptamente las instalaciones, Sakyou recurrió a navegar por sus redes sociales por aburrimiento. En el extremo opuesto del espectro, Sameada estaba en un estado de alerta máxima, su cabeza se movía periódicamente en diferentes direcciones, sus branquias se abrían y cerraban a un ritmo rápido y sus ojos negros y brillantes brillaban bajo la luz artificial. «¿Podrías dejar de moverte tanto?», reprendió Sakyou, cansado de escuchar al hombre tiburón arrastrando los pies en su asiento. «Algo anda mal», pronunció Sameada, ignorando la queja de Sakyou. «Obviamente, cabeza de pez. ¿Qué te dio la pista? ¿Toga corriendo para salvar su vida? ¿O Magne y Charon actuando como si esa chica valiera la pena? No, hay algo más. Los tiburones somos muy sensibles a cualquier cambio en nuestro entorno». Con la esperanza de saberlo mejor, Sakyou puso los ojos en blanco y trató de ignorar la picazón en el fondo de su mente, ya que la sensación de ser observado no había desaparecido. Odiaba admitirlo, pero todo este escenario en el que se encontraban se sentía mal desde el principio. Se había sentido inquieto desde que se mudaron a este nuevo escondite, y secuestrar a Izuku solo lo había empeorado. Y Sameada no se lo estaba poniendo más fácil ahora. La cabeza de Sameada se rompió de nuevo, pero esta vez dejó de moverse, lo que obligó a Sakyou a investigar hacia dónde estaba mirando el hombre tiburón. Siguiendo su mirada, Sakyou se encontró mirando a través de las puertas de cristal. Estuvo a punto de caerse de la silla en estado de shock cuando notó que había alguien parado inquietantemente cerca del cristal, como si intentara mirar dentro. «¿Crees que puede vernos?», preguntó Sameada, nervioso. Conteniendo un grito de miedo, Sakyou sacudió vigorosamente la cabeza. «Imposible. Esas puertas solo son transparentes de adentro hacia afuera». Como para probar esa teoría, Sakyou se dirigió de puntillas hacia las puertas. A medida que se acercaba, el hombre no pareció notar nada, pero Sakyou pudo discernir los rasgos de la persona. Era alto, de hombros anchos, vestía una gabardina verde oscuro, una camisa negra, jeans, botas de combate y una máscara negra que le cubría los ojos. A pocos metros del cristal, Sakyou estiró los dedos, preparándose para activar su don, pero el hombre extraño aparentemente había perdido el interés mientras regresaba a la acera. Sakyou soltó el aliento que había estado conteniendo, aliviado. Se volvió para hablar con Sameada. «Probablemente solo sea un vagabundo que busca un lugar para dormir». «Cuidado», gritó Sameada. Dándose la vuelta, Sakyou tuvo 2 segundos para procesar que un enorme ladrillo de concreto había sido arrojado en su dirección. Se preparó para el impacto, pero el vidrio templado resistió el ataque, aunque se rompió. Sin embargo, aún no estaba a salvo, ya que luego vio al mismo hombre corriendo a toda velocidad hacia las puertas, usando un poste de metal como si fuera una lanza en un duelo de justas. En el momento en que el extremo del poste tocó el centro del vidrio dañado, las puertas se hicieron añicos y el hombre invadió el pasillo. Se detuvo patinando, pero usó el impulso residual para girar en su lugar, balanceando el poste en un amplio arco, apuntando a la cabeza de Sakyou. Actuando solo por reflejo, Sakyou levantó las manos y comenzó a hacer vibrar los dedos. Cortaron fácilmente el metal, pero cuando estaba a punto de volver su atención al hombre, su puño ya se estaba estrellando contra la mejilla derecha de Sakyou. El golpe fue tan estúpidamente fuerte que Sakyou salió disparado y cayó de bruces al suelo. Sameada miró tontamente al noqueado Sakyou, luego al hombre. «¿Quién carajo eres tú?», él demandó. Asumiendo una postura de lucha, con los puños cerrados y los nudillos levantados frente a su cara, el hombre sonrió cuando respondió. «Soy Knut Leduster y me especializo en limpiar el piso con escoria como tú». Bueno gente, ese fue el capítulo número 17, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.